¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Les recuerdo, esta noche vamos a tener un vivo donde hay muchos temas calientes para tratar, sin filtro y a la yugular, algunas novedades importantes y precisamente tienen que ver algunas de las novedades con este tema, ese seguimiento a lo que pueda pasar con la próxima pelea de Canelo Álvarez y sobre todo con David Benavidez. Tengo algún dato sobre David Benavidez y cómo se está gestionando este momento de su carrera en función de que él está tomando todas las decisiones. De eso estén muy atentos porque lo vamos a hablar hoy en el programa en vivo, Pilati en vivo, entonces en mi canal de YouTube. Eso va a ser más tarde. El tema ahora es tocar esto que parece broma, porque cuando uno alude al Coyote y al Correcaminos, inmediatamente uno piensa en aquellas historietas que nos acompañaron durante muchos años y aquella eterna ansiedad de ver al pobre Coyote detrás del Correcaminos nunca lo pudo alcanzar. Incluso, no sé si ustedes han llegado a verlo, hay una tira cómica en la cual se produce precisamente lo que todos estábamos esperando, que el Coyote consiguiera atraparlo. Por un lado se dice de que fue algo falso que crearon, pero la historia verdadera, al menos eso es lo que se cuenta, es que un millonario japonés pagó para que precisamente el Coyote atrapara al Correcaminos. Y en este caso las semejanzas son inevitables. El pobre David Benavidez no hace un día que está persiguiendo a Canelo Álvarez. Esa historia de persecución con Canelo dentro de poco ya va a cumplir 7 años. Y de eso se trata este video, recordar las 2 o 3 claves que nos obligan a justificar el malestar que existe entre tantos fanáticos y sobre todo entre tantos analistas que le caen con un caño a Canelo Álvarez, especialmente analistas, comentaristas, periodistas y comunicadores de boxeo en inglés. Por estas horas en Twitter realmente están yendo a lo último porque estamos en un momento bisagra de las decisiones de Canelo Álvarez, que aparentemente ya firmó para pelear con Edgar Berlanga, pero queda aquello de que no se sabe si David Benavidez va a reclamar o no esa pelea como él lo dijo el pasado sábado. Recuerden, de ese tema tengo datos que les voy a proporcionar en el vivo de esta noche. Pero con respecto al pasado de estos dos, recuerden ustedes de que David Benavidez se consagró en 2017 como el campeón mundial más joven en haber obtenido ese título en las 168 libras, y fue cuando enfrentó y venció a Gabriel. Ahí les voy a poner en la pantalla porque esto tiene mucho que ver con lo que están viendo ustedes allí en el gráfico. David Benavidez el 8 de noviembre de 2017 se coronó campeón mundial supermediano CMB, les decía, fue el campeón mundial más joven en la historia de los supermedianos. Y al mismo tiempo, ese mismo mes, una semana después, Canelo Álvarez se enfrentaba a Gennady Golovkin en su primera pelea por el título mediano. Estaba defendiendo el título mediano, esa pelea fue empate. Ya como campeón, David Benavidez en 2018 lo pone el CMB en receso cuando aquel caso de consumo de cocaína pierde el título, no en el ring, sino debido a un hecho extraboxístico, pero el Consejo Mundial de Boxeo decidió colocarlo como campeón en receso y llamó a Dirrell y Yildirim para que disputaran el título. En 2019, en febrero, Dirrell vence a Yildirim y se consagra campeón. Ese mismo año, en 2019, Benavidez recupera el título cuando noquea a Dirrell. Y repito, en septiembre de 2019 vuelve a ser campeón David Benavidez en 168 libras. Pasamos para el otro lado, vemos que Canelo Álvarez en 2018 enfrenta por segunda vez a Gennady Golovkin, después del caso famoso de clenbuterol, todo ocurrió al mismo tiempo. Y en diciembre de este año, lo marqué en amarillo, diciembre de 2018, Canelo Álvarez pelea por un título de las 168 libras, título regular de la AMB contra Rocky Fielding, y lo venció. En 2019 también Canelo Álvarez se enfrenta a Daniel Jacob por los 3 títulos medianos, obviamente vence a Jacob. Y en 2019, y aquí viene digamos el momento cumbre de la carrera del Coyote contra el Correcaminos. En ese momento era campeón Benavidez, campeón 168, y Canelo Álvarez era campeón 160 libras, tenía un título en 168, y se suponía que tenía que enfrentar como fuera a David Benavidez para
conquistar el título del Consejo Mundial de Boxeo. Y allí viene la finta que hace Canelo Álvarez, lo evita a Benavides y sube directamente a 175, sorprendiendo al mundo, desafiando a Sergey Kovalev, pero dándole 2 meses para que llegara en forma. El propio Kovalev dijo que aceptó solamente por dinero, no tenía cómo ganar esa pelea. Y Canelo Álvarez evita los títulos en 168 y conquista un título en 175 que fue muy cuestionado. En 2019, entonces, Canelo pudo ir contra Benavides, pero eligió a Sergey Kovalev. Todo eso sucedió hasta 2019. En 2020 comienza otra historia en esa ruta paralela entre Canelo Álvarez y David Benavides, que puede perfectamente ser utilizada para una historia cómica del coyote con el correcaminos. El correcaminos corriendo y sacándole la lengua que no lo alcanzaba, el coyote desesperado inventando cualquier trampa para tratar de utilizarlo. Y en esos días se sucedían declaraciones en las cuales David Benavides aparecía siempre diciendo que quería enfrentar a Canelo Álvarez, y Canelo Álvarez o lo evitaba o lo rechazaba o no quería decir nada. Definitivamente nunca se le cruzó por la cabeza enfrentar a David Benavides, independiente a que era el campeón. Pero vean lo que ocurre, vamos a otro gráfico porque creo que es gráfico, valga la redundancia, la demostración de cómo Canelo Álvarez aprovecha el momento oportuno para evitar nuevamente a David Benavides e ir por ese ansiado título de las 168 libras, que también fue otro culebrón como este que estamos viviendo en los presentes días. El 20 de agosto de 2020, David Benavides se pierde el título en la báscula, iba a enfrentar a Roamer Angulo, el colombiano, y definitivamente, si bien ganó esa pelea, se pasó como en 2 libras, pierde el título. El mismo 20 de agosto del 2020, Jermall Charlo era campeón oficial mediano y Canelo Álvarez apenas era el campeón franquicia. Sin embargo, Canelo exige inmediatamente al Consejo, 24 horas después que se sabe, el mismo domingo, después de ese sábado en el cual pierde el título, él lo perdió el viernes, evidentemente, pero después exige la pelea por el título vacante, Canelo Álvarez. El Consejo Mundial de Boxeo acepta y ordena una pelea, pero Canelo elige pelear con Callum Smith de la Asociación Mundial de Boxeo, que era el campeón en ese momento en 168 libras. Avni Yildirim, Avni Yildirim era ex sparring de Canelo Álvarez y el número 1, lo vemos allí en el gráfico, él cobra, hace un step aside y da el paso al costado. Al menos presumimos, porque realmente él dio el paso al costado. Si cobró o no cobró no sabemos, pero sabemos que él dio el paso al costado y permitió que Canelo Álvarez evitara esa pelea y fuera directamente contra Callum Smith. Aquí lo marco en amarillo, porque el Consejo Mundial de Boxeo no solo aceptó que fuera a pelear por otro título, sino que lo mantuvo como opción para el título del CMB y se lo entregó sin que Canelo lo peleara. Fue como parte del botín de Canelo contra Callum Smith, simplemente lo agregó el Consejo Mundial de Boxeo, y en una pelea por el título de la AMB se llevó en la maleta también el título del Consejo Mundial de Boxeo. Después, en febrero, paso a la otra línea, en febrero pelea Yildirim con Canelo y el CMB obligado sale a pedir disculpas, porque realmente todos recordamos lo que fue aquella pelea, un verdadero desastre. Repito, incluso fue portada en varios canales de información, uno de ellos Infobae, donde Mauricio Sulaimán pide disculpas por el rival que le habían elegido a Canelo Álvarez. En 2022, David Benavides es campeón interino y se transforma ese día en retador oficial de Canelo Álvarez, algo que sucede al presente. Desde 2022 a la fecha, cuando David Benavides venció a David Lemieux y consiguió el título interino transformándose en el obvio retador oficial, desde entonces se han sucedido una tras de otra los desafíos, las palabras del presidente del Consejo Mundial de Boxeo diciendo que hoy, que mañana va a ser retador, que esta vez no, y lo han dejado afuera. 2 años entonces sin que Canelo Álvarez, son más años incluso, más tiempo que no ha defendido el título como debe corresponder en los reglamentos, y siempre Benavides ha sido el retador oficial. Esta vez subió a 175, consiguió un título interino venciendo a Bostix,
pero aparentemente se va a mantener en 168. Digo aparentemente porque todavía no hay nada oficial. Se va a mantener en 168 libras retando a Canelo Álvarez, que aparentemente, porque estamos en un momento bisagra en el cual poco se conoce de manera oficial, tiene previsto enfrentar a Edgar Berlanga en septiembre y después a Terence Crawford en lo que puede ser el paseo del retiro de Canelo Álvarez. Él dijo que se iba con 35 años del boxeo, ya queda poco, seguramente le quedan estas dos peleas, después alguna más en Arabia, va a ganar mucho dinero, pero estamos claros entonces que difícilmente va a enfrentar a David Benavidez. El punto es que las claves están en el pasado y no en el presente. David Benavidez desde el 2017 es campeón de las 168 libras, ha perdido el título una vez, lo ha recuperado, ha perdido el título otra vez y lo ha recuperado. Siempre Canelo Álvarez estaba allí dentro de esa división, peleando, ganando títulos, otros se lo han dado, pero nunca ha aceptado ni ha pensado en enfrentar a David Benavidez. Está claro que nunca lo va a enfrentar, pero existen datos, testimonios y fundamentalmente informaciones estadísticas que es necesario poner en la mesa. Todo esto no empezó ahora, empezó hace mucho rato, pero hay muchos fanáticos que lo desconocen. Por eso les traemos esta información. Las claves que perfectamente se asemejan a esa eterna carrera y persecución del Coyote con el Correcaminos, que hasta el momento no ha podido alcanzarlo, algo parecido a lo que sabemos va a suceder entre Canelo y David Benavidez. Benavidez nunca lo va a poder alcanzar y terminará la historia algún día sin que estos dos se hayan enfrentado.